Juan capítulo 15, versículo del 1 al 5. Dice la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Bueno, si yo te preguntara cómo es tu relación con Dios, ¿qué me dirías? Esa es una de las preguntas más importantes que podemos hacernos, y a veces preguntamos muchas cosas, pero estas cosas no nos las preguntamos. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo es tu relación con Dios? Esa es una pregunta supremamente importante, porque no estoy preguntando si crees en Dios, tampoco estoy preguntando qué piensas acerca de Dios, ni tampoco estoy preguntando cómo es tu sistema de creencias o a qué religión perteneces. Estoy haciendo una pregunta muy clara, y es: ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Y por qué es una pregunta clara? Porque es una pregunta personal e íntima. Eh, Porque de tu relación con Dios dependen todas las relaciones, dependen todas las relaciones. El ser humano tiene tres relaciones básicas que son las que garantizan su salud, su paz, su alegría, su realización. La primera relación y la más importante es la relación con Dios. Y de esa relación se desprenden las otras dos relaciones, que son la relación contigo mismo y la relación con los demás, con tus semejantes. Cuando no hay relación con Dios, yo te puedo garantizar, yo puedo apostar a lo que quieras, a que tú tienes conflicto. Tienes conflicto contigo mismo y tienes conflicto con los demás. La relación con Dios es básica y fundamental. Y la relación con Dios se puede enfocar de mil maneras. Y la Biblia se dedica a todo eso con diferentes metáforas, con diferentes ejemplos, con diferentes enfoques, con diferentes, digamos, ejemplos o metáforas o ideas. La Biblia, por ejemplo, nos enseña que hay una primera relación entre Dios y nosotros, y es la relación de creador y criatura. Y esa es una relación donde nosotros aprendemos que el origen y la causa de nuestra existencia está en Dios, así como el sustento de nuestra existencia. O sea, Dios es nuestro creador, Dios es nuestro sustentador, y nosotros somos criaturas que dependemos de Él. También existe la relación de padre e hijo, que es la relación a la que Dios nos llama a través del Señor Jesucristo. No todas las criaturas son hijas de Dios. No, eso es una falsedad, eso es algo que enseñó la iglesia tradicional, que dice que tú eres hijo de Dios porque sí, porque eres un ser humano. No, no, eres una criatura. Él es tu creador, Él te creó con un propósito, Él te formó y Él te sostiene. Hasta ahí. Pero sin Jesucristo no somos padre e hijo. Dios no es tu padre ni tú eres su hijo. Entonces está una segunda relación, que es la relación de padre e hijo, donde Dios viene a ser, por así decirlo, la fuente de tu seguridad, de tu paz, de tu gozo, de tu protección, tu esperanza, tu herencia, tu refugio, una cantidad de cosas que implica la relación padre e hijo. Pero también tenemos la relación en la Biblia, por ejemplo, hacen una alegoría con los pastores y las ovejas, y dice que Él es nuestro pastor y nosotros somos las ovejas. Está la relación pastor-oveja, que es una relación preciosa, porque es una relación donde Él nos guía, donde Él nos protege, donde Él nos consuela, donde Él nos disciplina, donde Él nos sustenta. Está también la relación de rey y súbdito. Él es nuestro rey, nosotros somos los súbditos, y eso habla acerca de la autoridad, del dominio y el señorío de Jesucristo, para el cual todos los súbditos deben estar sometidos. Y así
hay muchísimas relaciones más, está como la relación de maestro y discípulo, pero en este pasaje hay una analogía o un ejemplo o una metáfora, como la quieras llamar, que resultaba muy familiar para todos los judíos, y es la alegoría de la vid y las ramas. Y básicamente lo que enseña esta alegoría, o lo que Jesús quiso enseñar con esta alegoría, es que así como las ramas dependen de la vid para estar vivas, para crecer y para dar fruto, así también todos los creyentes dependen del Señor Jesucristo para vivir la vida que Él ha determinado que vivamos, para crecer y dar el fruto que Él espera que nosotros demos. En todo tiempo dependemos completamente, por completo, enteramente dependemos del Señor Jesucristo. Entonces, en esta parábola encontramos tres componentes básicos, que es lo que vamos a mirar en esta mañana. Y el primer componente es el Señor Jesucristo. Dice: yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Está hablando el Señor Jesucristo. Y para entender mejor esto, que parece una declaración sencilla, pero no es tan sencilla, el Señor Jesucristo, a través de las parábolas, hacía que aquello que es inmensamente profundo y complejo pudiese ser recibido de manera fácil y sencilla. Entonces él utiliza esta metáfora de la naturaleza para explicarnos un principio que es elemental, pero hay una profundidad en las palabras de Jesús. La primera, cuando él dice yo soy la vid verdadera, la palabra yo soy ahí implica algo más profundo, algo más grande, que cuando nosotros podemos decir yo soy pintor, o yo soy artista, o yo soy médico, o yo soy ingeniero, o yo soy lo que quiera. Aquí el yo soy tiene una profundidad grandísima, porque es la séptima vez que el Señor Jesucristo lanza una de estas declaraciones de yo soy. Y es que la palabra yo soy alude al nombre que Dios había revelado a su pueblo Israel. Dios se reveló a su pueblo Israel, y se le reveló primeramente a Moisés. Cuando Dios iba a libertar a su pueblo, cuando Dios iba a sacar a su pueblo de Egipto, se reveló de una manera muy particular. Se le reveló a Moisés con su nombre y dijo: yo soy. Ese es el nombre mío. Cuando Moisés le pregunta al Dios que se le aparece en la zarza que está ardiendo, le dice: si me preguntan tu nombre, ¿cómo voy a decir que te llamas? Y Dios respondió: mi nombre es yo soy. Y nosotros conocemos este nombre de Dios porque ha sido revelado en el Antiguo Testamento y específicamente en el libro del Éxodo, pero haciendo como una investigación más profunda a través de los manuscritos que existieron, los más antiguos que han existido, y entendiendo un poco algunas de las características del idioma hebreo. En el idioma hebreo no existían las vocales, existían solamente las consonantes. Y resulta que ese nombre era un nombre tan poderoso, tan glorioso y tan sagrado, porque era una revelación poderosísima que Dios le había dado a Moisés, que esto era tan sagrado que ellos no lo pronunciaban. Y ese nombre se conoce como el tetragramatón, porque está constituido por 4 letras que son H, Y, H y W, H, W, Y y H. Y básicamente lo que significa ese nombre es yo soy, conjugado en un tiempo continuo, o sea que implica que Él ha sido, que Él es y que Él siempre será. Los judíos
contemporáneos han traducido ese nombre con la palabra el Eterno, porque digamos que la característica más sobresaliente de ese nombre de Dios es que al estar conjugado en los tres tiempos al mismo tiempo, por así decirlo, alude a la eternidad de Dios, a que Él siempre ha sido, a que Él siempre es y a que Él siempre será. Y el Señor Jesucristo utiliza estos yo soy de una manera impresionante, y es Juan, porque Juan es el apóstol encargado de manifestar la deidad del Señor Jesucristo. Cada apóstol que escribió, cada evangelista que escribió, recibió una comisión específica para concentrarse en un rasgo de la persona del Señor Jesucristo. Y a Juan se le encomendó que él se enfocase en la deidad del Señor Jesucristo. Así como Lucas se enfocó en su humanidad completa y perfecta, Juan se enfocó en su deidad, en su divinidad. Y por eso es que es en el Evangelio de Juan donde aparecen todas estas declaraciones. Encontramos 7 declaraciones. Esta es la 7ª declaración. La primera declaración que aparece en el Evangelio de Juan es cuando Jesús dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Eso está en Juan capítulo 6, versículo 35, si quiere anotar. La segunda declaración es: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Juan capítulo 8, versículo 12. La tercera declaración es: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Eso está en Juan capítulo 10, versículo 9. La cuarta declaración es: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor, mis ovejas me conocen. Yo las llamo por su nombre y ellas me siguen. Yo soy el buen pastor, está en Juan capítulo 10, versículos 11 al 14. La quinta declaración del yo soy del Señor Jesucristo es: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan capítulo 11, versículo 25. Y tenemos la sexta declaración: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Y esta declaración que tenemos aquí: yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Nadie puede decir yo soy en esos términos. Nadie puede hablar de yo soy en esos términos. Decir las cosas que dijo Jesús acompañadas de ese yo soy implica con total naturalidad que Él se está proclamando a sí mismo como Dios. Es más, hermanos, si vamos al capítulo 8, nada más. Yo quiero que vayamos al capítulo 8 un momentico para que ustedes vean la forma como Jesús utiliza ese yo soy, que es una forma única. Juan capítulo 8, el versículo 24 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy. ¿Sí ve cómo lo usa? Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y vamos al versículo 28 y dice: le dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Entonces conoceréis que yo soy. Bueno, Jesucristo es Dios, y esa es una de las verdades más profundas y más complejas del Evangelio, pero es la verdad que salva, que liberta, y es la verdad que Satanás siempre ha querido empantanar, porque él quiere que aceptemos a Cristo como un simple hombre o como un ángel o como un profeta, pero nunca como lo que él dice que él es, el yo soy, el mismo yo soy que se le apareció a Moisés. Ahora, él dice: yo soy la vid, yo soy la vid. No sé si ustedes recuerdan que aprendimos muchísimo acerca de yo soy el camino, la verdad y la vida cuando fuimos a indagar lo que esas tres cosas significaban en el contexto hebreo, en el contexto judío, a pesar de que nosotros no somos judíos. Todas las cosas que hay en el Antiguo Testamento y que fueron ordenadas para los judíos hablan acerca de la persona del Señor Jesucristo. Pues aquí el Señor Jesucristo está hablando con 11 hombres que son judíos y que tienen una formación judía. Todos ellos son formados en la religión judía. Y yo quiero decirles algo rápidamente.
Todos nosotros tenemos una religión. Todos nosotros tenemos una religión. Y para conocer al Señor Jesucristo, Él nos tiene que sacar de esa religión. El conocimiento del Señor Jesucristo es la destrucción de tu religión. El verdadero conocimiento, porque hay gente que continúa religioso hasta el final. Pero cuando yo conocí a Cristo, mi religión se desplomó. Mi religión se derrumbó. ¿Y qué es lo que está haciendo Jesús? Ellos viven en un contexto de religión. Y déjeme decirle que desechar la religión es una de las cosas más difíciles para el ser humano. Desechar sus creencias, desechar su credo, decir, ¿sabe qué? Todo lo que yo he creído, eso es basura. Eso es de lo más complicado que hay. Cuando usted se enfrenta a una persona que profesa una religión con pasión, y ojo que estoy hablando de religión, lo podemos encontrar aquí o afuera, cualquiera que sea la religión, puede ser un evangélico religioso recalcitrante. Para que no crean que es que nosotros no, aquí esto no es por aquí, no, no. O puede ser un gnóstico recalcitrante enfermizo, o puede ser un católico, puede ser, o puede ser un musulmán, o puede ser, pero cuando usted toca una religión, hermano, usted no se ha dado cuenta de eso. Es que usted se puede meter con la mamá de quien quiera, pero con la religión de alguien no te puedes meter. Usted se ha puesto a pensar en eso. Que las religiones son intocables, que usted medio toca una religión y, hermano, pelea física, ni por la mamá pelean tanto como por la religión. Adivinen quién es el que fabrica esas religiones. Bueno, investíguelo usted. El Señor Jesús sabe que ellos tienen un contexto religioso judío, por una religión que se formaron por una revelación divina, sí, sí, pero se forman religiones a veces, religiones recalcitrantes, religiones legalistas, religiones enfermizas. Fue la religión la que no permitió que los judíos vieran a Cristo y fue la religión la que llevó a Cristo a la cruz. Entonces, ellos tienen sus creencias, ellos tienen su religión y ellos tienen un idioma o digamos un lenguaje que han aprendido de esa religión. Y la vid, o sea, el, el árbol de la uva o la planta de la uva, es un elemento importante de la religión judía. ¿Y por qué es un elemento importante de la religión judía? Y ellos están supremamente familiarizados con eso. Porque Dios en muchas ocasiones llamó a Israel una vid. Ven al Salmo 80, un momentico, Salmo 80, versículo 8. En el Salmo 80, el versículo 8, dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Y fue exactamente eso lo que hizo Dios con Israel. Trajo a Israel de Egipto, de la esclavitud, y destruyó todas las naciones que había en la tierra de Canaán y plantó a Israel ahí. Israel es llamada la vid que Dios plantó. Ok, después de eso tenemos también al profeta Jeremías. Ven conmigo a Jeremías y voy a anotarte solamente tres citas porque son muchísimas más. Vamos a Jeremías capítulo 2. En Jeremías capítulo 2, el versículo 21. Mire lo que le dice Dios a Israel. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Y hay muchísimas alusiones al pueblo de Israel como una vid, pero la más fuerte, la más clara y quizás la más triste es la que encontramos en Isaías capítulo 51. Es un poema que el Señor compone para Israel, un poema casi que fúnebre y triste. Isaías capítulo 5, ahora sí, del 1 al 7, dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña.
¿Qué más se podía hacer a mi viña? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. En ese tiempo, para Dios, el pueblo de Israel era como una vid, donde Dios esperaba que todos los hombres que estuviesen unidos a ese pueblo, que estuviesen unidos a esa nación, a través de la obediencia a la palabra, a través del pacto de la ley con Moisés, a través de todo eso, estos hombres recibieran la vida de Dios, recibieran el poder de Dios, recibieran el conocimiento de Dios, recibieran la justicia de Dios para andar en rectitud. Era lo que Dios quería, que la vida de Dios, las bendiciones de Dios, la luz de Dios, el favor de Dios se manifestase a través de pertenecer a ese pueblo, a través de ser parte del pueblo de Israel. Pero como bien lo dice el poema que acabamos de leer, no fue así. El pueblo de Israel abandonó la ley, abandonó la palabra de Dios, violó el pacto, se perdió, se secó. Dice que en vez de dar uvas, dio uvas silvestres o uvas amargas, dio un fruto amargo para Dios. Y es precisamente con ese lenguaje, y es precisamente eso, por ejemplo, en el versículo Isaías 5, en el versículo 7 dice que la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Los hombres de Jehová planta deliciosa suya. O sea, Dios plantó en su pueblo gente a la cual le enseñaba la palabra, lo instruía en su palabra, lo instruía en su verdad y hacía un pacto con ellos. ¿Qué esperaba Dios? Que fuese un pueblo santo, que fuese un pueblo donde se practicara la justicia, que fuese un pueblo donde el nombre de Dios fuese glorificado y exaltado, pero no fue así porque ellos invalidaron su ley y ellos violaron el pacto. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús dice, yo soy la vid verdadera? ¿Por qué dice, yo soy la vid verdadera? La palabra verdadera implica claramente que hay otras vides o que hay otras que se parecen, pero no son, o que no son perfectas, o que no son completas, o que no son exactamente las que tienen que son. Cuando yo digo esta es la vid verdadera, es porque las personas a las que les estoy mostrando esa vid han tenido contacto con vides falsas, con las vides que no son, con las cosas que no son. Entonces, aquí el Señor Jesucristo, si se dan cuenta, está tratando de derrumbar una creencia en los miembros de esta iglesia, en sus discípulos, esa creencia que hay en su mente de que son pueblo de Dios porque son judíos. Esa creencia de ese apego a las cosas de Dios. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando los fariseos iban a donde Juan el Bautista para ser bautizados y Juan el Bautista no les cree. ¿Por qué no les cree? Porque son hipócritas, porque son falsos. Y les dice hipócrita, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? No digan en su corazón que tenemos a Abraham por padre, porque todo el orgullo y toda la soberbia de ellos era pertenecer al pueblo de Israel. Todo su orgullo y toda su soberbia estaba basada en su circuncisión, en el
en conformarse externamente a unas ordenanzas como no te laves las manos, no comas esto, no comas lo otro. La religiosidad recalcitrante, legalista, que hacía que mirara a las demás personas como personas inmundas, como personas sucias, como personas corruptas, y que empezó a hacer que el corazón de esta gente se envaneciera en su religión. Es una cosa fuerte, es una cosa poderosa y es una cosa diabólica el orgullo religioso. Y tiene que ser destruido para que podamos conocer al Señor. Y el Señor Jesucristo sabe que esos 11 discípulos que hay allí pueden tener todavía algunos apegos a la religión, porque la religión hace que te creas bueno, hace que te creas santo, hace que te sientas independiente, genera orgullo en tu corazón. Y el orgullo es eso, independencia. Yo me mando solo, yo ando solo, yo hago lo que quiero, yo hago lo que me parece. Y Jesús empieza como a derribar todas esas cosas y dice, la vid verdadera soy yo. Piensa por un momento en Jesús diciéndote a ti, la vid verdadera soy yo. Eso se lo dijo a todo el mundo, se lo dijo a la samaritana que iba al mediodía en pleno sol caliente a recoger agua del pozo de Jacob porque sus antepasados habían recogido agua de ahí. Ella quizás pensaba que esa agua le iba a quitar el vacío que tenía dentro. Y Jesús dice, vas a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré. O sea, piensa por un momento en las palabras de Jesús y en cuáles son tus apegos religiosos, qué es lo que te produce paz, qué es lo que te produce seguridad, cuáles son las creencias que has acumulado con los siglos. De pronto una de las creencias sea venir acá. De pronto tú crees que si vienes todos los domingos acá, ya estás bien. De pronto tú crees que si cantas acá estás bien. O que si tocas acá estás bien. O de pronto crees que si diezmas acá estás bien. Sí, porque podrías estar peor porque hay lugares terribles donde es mejor no estar. Pero tú puedes decir, bueno, pero yo me congrego en una iglesia de sana doctrina. Y habrá quien te diga, ¿cuál sana doctrina? ¿Por qué tú crees que eres cristiano? ¿De dónde sacas tú que tú tienes comunión con Dios? ¿De dónde sacas tú que tú eres salvo? ¿De dónde sacas tú que tú vas para el cielo? Es la pregunta. ¿De dónde sacas tú? No, eso de pronto lo sacas de un sistema religioso. Y eso es lo que Jesús quiere que entiendas con una frase tan sencilla como yo soy la vid verdadera. Y podríamos decirte, mire, la vid verdadera no es la piedra angular, no es la iglesia piedra angular. La vid verdadera no es la guitarra con la que tocas, la vid verdadera no es el piano con el que tocas, la vid verdadera no es el curso que estás haciendo de angeliología. La vid verdadera no son los diezmos que traes. La vid verdadera no es que eres evangélica y no eres católica, porque los católicos son así, nosotros no somos así. No, hermano, esa no es la vid verdadera. La vid verdadera es Jesús. Es Jesús. Y Él es el que te dice, yo soy la vid verdadera, diciéndote, tienes que hacer una diferencia entre religión y relación. Tienes que hacer una diferencia y tú tienes que enfrentarte por encima, hermano, yo conozco tanta gente de sana doctrina, hermano. Yo conozco tanta gente de sana doctrina. Hermano, yo estoy convencida, escúcheme bien, yo estoy convencida que la sana doctrina en algunas áreas de la iglesia cristiana es un ídolo, de la misma manera que el dinero lo es. Lo voy a repetir. Estoy convencida que la sana doctrina, con todos sus exponentes, desde Calvino hasta John MacArthur, se han convertido en un ídolo para muchas personas. Y no estoy diciendo que no sea sana la doctrina. Pero es que la doctrina no es la vid. La vid es la persona de Jesús. Yo conozco muchas personas que, alejadas del Señor Jesucristo,
pelean por su sana doctrina y consideran que en el ejercicio de la sana doctrina es que está la vida. Escucha, si llegase alguien a pensar, hay casi que un temor en que alguien llegase a pensar que puede perder la salvación. Eso es gravísimo, gravísimo. Y yo digo, oye, pero Jesús no tuvo ese cuidado que tienen los de sana doctrina, que cada vez que están predicando hacen en un paréntesis, tengan mucho cuidado que aquí el Señor en ningún momento quiere decir que la salvación se pierde, y continúan. ¿Usted no ha visto eso? Entonces, aquí dice, separados de mí nada podés hacer, pero es que más adelante él dijo, más adelante el Señor Jesús se le ocurrió decir algo que todos los calvinistas tienen que aclarar, todo. O sea, es como si el Señor Jesús hubiese metido la pata. Y todos los maestros de sana doctrina tienen que aclarar que cuando él dijo que el que no permanezca en mí, lo arrancan, se seca y lo queman. ¿Y él por qué habrá dicho eso? Mire, se dedican horas enteras, años enteros a explicar que eso no fue lo que quiso decir. Caramba, ¿y pues por qué lo dijo? ¿Para qué dijo el Señor Jesucristo que si no permaneces en Jesús, te secas, te quitan, te queman? Si él no quería que ninguno de los santos dudara de la salvación. ¿Por qué no simplemente escuchamos lo que él dice y ya? Si él quiere hablar claro es para que le entendamos. ¿Por qué pensar que él no habla claro? ¿Por qué pensar que necesitamos 50,000 intérpretes para entender lo que Jesús dijo a humildes pecadores? Eso es lo que él dice. Sencillamente que él es la vid verdadera. O sea que de todo de lo que tú te agarres, de todo lo que tú te afiances, solamente Cristo te puede dar vida. Solamente Cristo. De todo lo que estás agarrado, de todo te vas a caer. Nada, nada que no sea Cristo te puede sostener. Si yo soy la vid verdadera. ¿Por qué verdadera? Porque repito, hay vida. Es más, te voy a poner un ejemplo que está aquí mismo. Y no es que sea algo falso. Te voy a poner el ejemplo de las comparaciones que hace el Evangelio de Juan con respecto a lo verdadero y a lo que no es verdadero o no es perfecto o no es completo. En Juan capítulo 1, Juan llama a Jesús la luz verdadera. Y luego hay una luz falsa, la luz verdadera. Pero quiero ilustrar todo este asunto de la vid verdadera con este ejemplo. Mire lo que dice el versículo 5. Mira bien para que captes la idea. Versículo 5 del primer capítulo del Evangelio de Juan. Si no lo encuentras, solamente oye. Dice, la luz, versículo 5, Juan 1:5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz. Mira la claridad que hace Juan. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Dice, aquella luz verdadera. Y ven al capítulo 5 de Juan para que veas lo que Cristo dice acerca del mismo Juan. Ven al capítulo 5, el versículo 35, acerca de Juan. Esto es lo que Jesús dijo acerca de Juan. Escucha. Juan 5:35. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Las personas que están con Cristo
tienen luz. Las personas que están con Cristo son antorchas que iluminan. Pero esa no es la luz verdadera, donde tú te puedes refugiar. Esa luz no te va a alumbrar siempre. Esa luz no le va a poner orden a tu vida. Esa luz va a hacer que simplemente generes una dependencia de un ser que en cualquier momento te muestra su debilidad, y por eso es que la gente a veces recoge las cosas y se va. Porque ese güey, ¿qué le pasó? Es que se dio cuenta que aquella antorcha que alumbra y arde es imperfecta. Y se le apagó la luz y se fue a buscar otra luz. ¿Sí entienden lo que pasa? Cuando no entendemos quién es la vid verdadera y quién es la luz verdadera, cuando simplemente nos refugiamos en las luces de otros hombres, cuando simplemente nos refugiamos en los ministerios de los hombres. Y yo quiero decirte que ese modelo caducó en la cruz del Calvario. Si tú vives ese modelo, tú tienes un modelo religioso. Escucha, tienes un modelo religioso, tienes un modelo de Antiguo Testamento, donde todos iban a donde Moisés. ¿Quieres que te cuente la historia de Moisés? Moisés subía al monte, se quedaba allá extasiado viendo la gloria de Dios por días enteros. Mientras tanto, todos estaban acá abajo viendo para ver qué adoraban. Hubo una tarde en que hicieron un becerro y se arrancaron los aretes, hicieron un becerro y terminaron en la idolatría. Pero ese no es el punto. Ese no es el punto. El punto es que Moisés, de tanto estar allá en la presencia de Dios, cuando él descendía, el rostro lo tenía iluminado. Y eso hacía que la gente le tuviera respeto a Moisés, porque acuérdate cómo eran, que lo iban a apedrear en 2 ocasiones. ¿Sí te acuerdas? Que no eran para nada respetuosos. No se sometían a nada. El único manso era Moisés, los demás eran rebeldes, belicosos, murmuradores y problemáticos. Y si no lo crees, estúdiate todo el Éxodo, el número y el Deuteronomio. Cada 5 minutos murmuraban. Tomaban agua de la peña y cuando venía la sed ya estaban murmurando. Una gente pesada, hermano, una congregación carnal, insoportable y problemática. El único manso era Moisés. Y cuando él venía con su rostro iluminado, la gente, salió Moisés, todo el mundo, chiquiticos, chiquiticos. Pero como, pues yo no sé si es por esta razón, sé los hechos, pero no sé la causa. Pero la Biblia enseña que Moisés, como se dio cuenta de eso, y que, digamos que al caer la tarde, la luz del rostro se le apagaba. ¿Sí entiendes? Él salía de ahí y salía resplandeciente. Pero con el pasar el tiempo, ¿cierto? Y me imagino que con tanta gente problemática, la luz se iba apagando hasta que aparecía la carita normal de él. Cuando él descubrió que esto pasaba, se colocaba un velo. ¿Se han escuchado del velo de Moisés? Se colocaba un velo. ¿Para qué? Para que la gente no se diera cuenta que la luz que traía se le apagaba, porque es que si se le apagaba la luz, otra vez se revelaban. ¿Sí entienden? Y así es toda relación. Ahora, hermanos, van detrás de una persona, el que haga milagros, el que tiemble, el que no sé qué, el que se cayó, el que no se cayó. ¿Hasta cuándo no vas a ir a la vid verdadera? Ningún pastor te puede sustentar. Escucha, ningún pastor te puede sustentar. Ningún pastor te puede decir que hagas lo que ya tú sabes que tienes que hacer. Nadie puede sustentar tu vida espiritual. Tú no puedes, escucha bien, tú no puedes venir a una congregación a chuparte la energía de los demás. ¿Sabes por qué la iglesia no crece? Porque somos consumidores. Somos consumidores de energía. Vamos a la iglesia a recargar. Y la iglesia está llena de gente.
La iglesia no es la vid verdadera. En la iglesia está la vid verdadera. Pero la vid verdadera no está relegada al domingo de la iglesia. Escucha, escucha, por favor, entiende. El domingo tú tienes que venir lleno. Tú no tienes que venir aquí a buscar lo que el Señor te entregó en la cruz del Calvario. Tú tienes entrada al lugar santísimo todos los días, a cada instante. Tú no tienes que venir aquí con ese espíritu crítico a ver si el sermón está bien o no está bien, a ver si hay unción o no hay unción, a ver si fluye o no fluye, a ver si los demás están en el espíritu o están en la carne. No, tú tienes que venir lleno porque vienes a adorar. Tú tienes que venir a entregar, tú tienes que venir a dar. Esto se llama culto. ¿Sabes lo que significa culto? Culto es dar la máxima adoración, la máxima entrega. Culto es dar. Culto no es venir aquí con las manos vacías a ver qué es lo que me van a dar. Aquí no hay nada, yo me voy. Yo me voy, aquí no hay nada. No, hermano, eso no es culto. Culto es adoración. Adoración es el más alto homenaje que se le ofrece a la deidad. No sigas viniendo vacío, porque te vas vacío. No sigas viniendo para ver qué hay. Y yo no estoy diciendo que aquí no se mueva el poder de Dios. Yo no estoy diciendo que el Espíritu Santo no se puede derramar. Pasamos el fin de semana entero orando por su presencia. Hermano, pero ¿cuántos años tienes en el Evangelio? Y no sabes orar. Yo te pregunto, ¿tú sabes orar? ¿Tú sabes orar? Ay, es que no me han enseñado. Hermano, dejen la bobada, que eso no hay que enseñarlo. Eso no hay que enseñarlo. Hermano, yo tenía 7 años, me encerré en el baño de mi casa porque a mí me ponían a rezarle a la Virgen, al ángel de la guarda, al santo que casa gente, San Antonio, San Pancracio, San no sé qué, las ánimas del purgatorio. Yo dije, no, pero ¿esto cómo es? Bueno, yo me encerré, yo 7 años tenía. Oye, si Dios es Dios, ¿cuál es la mejor posición para ponerse delante de Dios? ¿Cómo es? Y de rodillas. Eso hasta un bobo lo sabe, hermano. Y yo conozco gente que se sienta a deliberar cuál es la mejor posición para orar. Hermano, a menos que tengas artrosis, la mejor posición es que te arrodilles, porque Él es Dios. Dime cuál es la mejor posición para rogar. Viene un tipo y va a matar a alguien. Tú no conoces a Dios, va a matar a tus hijos, va a matar a tu esposa. ¿Cómo le vas a pedir? Haz el favor, no mate a mis hijos. No vas a decir eso. Tú le ruegas, tú suplicas, tú te humillas, tú le besas el pie. Oye, eso no hay que enseñarlo, hermano. Eso no hay que enseñarlo. Que el problema es de orgullo, el problema es de altivez, el problema es de soberbia, pero la Biblia dice, el Señor Jesucristo dice que toda soberbia será abatida. Y eso es lo que dice su palabra. Yo soy la vid verdadera. Ustedes son ramas. Separados de mí, no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. Nada. Ni porque vayan al culto todos los días, ni porque sirvan en la iglesia, ni porque diezme, ni porque cante, ni porque nada. Si estás separado de Cristo, te estás secando y tú lo sabes. Y cada día que pasa te secas y te mueres. Ahí no hay que hacer ningún estudio teológico. No le eches la culpa a nadie. No le eches la culpa a nadie. Tú eres responsable de tu alma. Tú eres responsable de tu vida. Tú eres responsable del legado que Dios te ha dado. Si te estás secando, si te estás muriendo, tú lo estás haciendo. Él dice, yo soy la vid verdadera. No, pero es que estoy cansado, estoy agotado. Claro que estás cansado porque de Él mana la vida, de Él mana la fuerza, de Él mana el poder, de Él mana la paz, de Él mana el sustento. No me alcanza la plata, claro no te alcanza. No te va a alcanzar. Ni la fuerza, ni la plata, ni el tiempo. Nada alcanza porque todo es desgaste y pérdida si primero no está Él. Toda tu vida es desperdicio si Él no está en el primer lugar. Y yo creo que todos los domingos predicamos lo mismo, no sé por qué. Esa es la sensación que yo tengo. Yo siento que todos los domingos digo casi que lo mismo.
Yo soy la vid verdadera. Solamente Jesucristo. Ahora vamos a la segunda parte, que mi Padre es el labrador. Mi Padre es el labrador. El labrador, que es Dios el Padre, además de plantar, fertilizar y regar la vid, el labrador tiene la responsabilidad de cuidarla, arrancar las ramas secas y podar las que dan fruto. Mire qué interesante. Arranca las ramas secas y poda las que dan fruto. Pero no vamos a hablar de las ramas todavía. Esa es la tercera parte del mensaje. La segunda parte es el Padre. El Padre es el labrador. Mateo 15:13 dice, toda planta que no ha plantado mi Padre será desarraigada. Toda planta que no haya plantado mi Padre será desarraigada. Por ejemplo, Judas. Mateo 15, versículo 13. Dice, toda planta que mi Padre no plantó debe ser desarraigada. Bueno, hermanos, yo me imagino, porque es que los que son espirituales y tienen discernimiento, algunos porque no todos, pero el hermano que es espiritual y tiene discernimiento, se da cuenta cuando hay un hermano carnal que es problemático. Porque la Biblia dice que el trigo y la cizaña pues crecen juntos. Y en toda comunidad cristiana donde se invoque al Señor Jesucristo, va a haber creyentes verdaderos, va a haber fariseos y va a haber cizaña. Eso es normal. Las estadísticas son fuertísimas porque si tomamos el grupo de Jesús, o sea, ¿quién mejor pastor que Jesús? ¿Qué defecto pudo haber tenido el pastorado, la formación de Jesús, el ministerio de Jesús en sus 3 años de formación del grupo base de la iglesia? ¿Qué defecto le puede uno sacar al Señor Jesucristo? Y imagínense que de 11 tenía una cizaña. Yo pienso que las estadísticas que tienen que ver con pastores menos competentes que el Señor Jesucristo, que de ahí para adelante son todos, tienen que ser de pronto más altas. Entonces, dice claramente que toda planta que el Padre no plantó será desarraigada. No debemos angustiarnos por ver gente rara en la iglesia. No debemos angustiarnos por ver gente que hace daño en la iglesia. Judas estaba haciendo daño. Juan dice que él fingía preocupación por los pobres, fingía que se debía recoger dinero para los pobres, pero porque era ladrón. Y yo me imagino que, hermano, entre 11 discípulos, además de que Jesús lo sabía, yo pienso que varios ahí también decían, oye, pero ¿y este ladrón qué hace aquí? ¿Qué hacemos con este hombre avaro? Él tenía que tener un carácter, tenía que tener una personalidad, porque si él estaba robándose la plata del ministerio de Jesús y además fingía que era que le importaban los pobres y terminó en esa falsedad y en esa hipocresía, terminó vendiendo a Jesús. ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo te lo imaginas? O sea, yo me lo imagino súper hipócrita, yo no me lo imagino malo de frente, yo me lo imagino súper religioso, súper hipócrita. Quizás a la mitad de los discípulos los tenía confundidos con su hipocresía, pero quizás habían unos más astutos que decían, porque el Señor no lo saca, y no lo sacó, y no lo sacó, ¿por qué? Bueno, porque él tenía que estar ahí. Dios tenía un propósito con ese hombre, pero cuando llegó el momento lo sacó, lo cortó, lo quitó, así de sencillo. La Biblia dice que no nos impacientemos, dice, no te impacientes ante el impío, porque pronto será cortado. Eso es lo que dice la Biblia. El Salmo 37, 1 al 2, dice que los impíos serán arrancados de la tierra. Ahora, el Padre, Dios, no solamente es el que tiene potestad de quitar de su pueblo, de su iglesia,
al que quiera y cuando quiera. Oye, lo puede hacer ahora y lo puede hacer después. Lo puede hacer al final del siglo o lo puede hacer ahora. El apóstol Pablo habla de un hombre llamado Demas, que en algún tiempo fue su colaborador, estando él preso, y dice, Demas me ha desamparado amando más al mundo. Y así Judas también amó más el dinero, amó más la falsedad, amó más su propia vida y decidió vender al Señor. Entonces, con el tiempo, a veces uno se da cuenta quién es quién, pero de pronto nunca nos damos cuenta, sino al final de los siglos. El Padre es el labrador. Él es el que siembra a las personas y Él también es el que las desarraiga. Por eso cuando veamos a alguien así como que sospechoso, como que raro, hay que orar. Hay que orar, que el Señor tome el control, que esa persona no haga daño, que esa persona no haga tropezar y que si es necesario quitarla, que la quite Dios, que la quite el mismo Dios, que Dios nos guarde. Bueno, y vamos a la tercera, al tercer elemento de esta parábola, que son los pámpanos, o más bien las ramas. Las ramas, dice el versículo 2, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Versículo 4, permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, ¿qué está diciendo? Que hay dos tipos de ramas, dos tipos de ramas, las que permanecen en la vid y las que no permanecen. Ahí mismo, en ese momento, está siendo ilustrado eso. Están los 11 que permanecieron y ya no está Judas, que se fue a vender al Señor. Y Jesús está diciendo, hay ramas que permanecen en la vid, hay ramas que no permanecen en la vid. ¿Y qué es lo que Él nos dice? Nos dice que permanezcamos. Ahora, ¿qué es permanecer en Jesús? Es la pregunta que tenemos que hacernos para evitar confusiones. ¿Qué es permanecer en Jesús? Yo quiero sacar 3 puntos que implicarían o que explicarían qué es permanecer con Jesús. El primer punto que quiero compartir de permanecer con Jesús es tener conciencia de su presencia, ser conscientes de su presencia. Esto no es almáticos ni emocionales. Por ejemplo, conozco personas que en las alabanzas y en la adoración dicen que suben al cielo, que bajan, que entran en un éxtasis, que no sé qué, que Dios les habla, que esto les gusta, que esto no les gusta. Pero comienza la predicación y se ponen a cuchichear y a hablar. Entonces, para ellos la presencia de Dios es una sensación. Eso es altamente peligroso, porque la mayor parte del tiempo carecemos por completo de esa sensación. Esas sensaciones son pasajeras. Pueden ser verdaderas, pueden ser reales, es decir, producidas por de verdad la presencia de Dios, y pueden ser hipnóticas, o sea, que te las hicieron sentir a través de la música, de las luces, de las palabras, de la entonación. Puede ser autosugestión y puede ser presencia verdadera. Pero vamos al caso de que sea presencia verdadera. Tú lo vas a sentir por un tiempo, por un momento, y luego va a pasar. Y luego va a pasar. Si para permanecer en Cristo yo tengo que estar consciente de su presencia, yo no puedo depender de mis estados emocionales. No puedo creer que la presencia de Dios es algo que se experimente como una sensación. Yo tengo que creer en términos de la presencia de Dios, en términos de su fidelidad. Las palabras de Jesús que dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, tienen que ser creídas y aceptadas
conectadas por mí las 24 horas del día. Tengo que tener conciencia de su presencia. Hermano, y esto es algo que sana, esto es algo que cura, porque muchos creyentes, por no tener conciencia de su presencia, es que experimentan momentos de soledad, de vacío, de tristeza, de sinsentido. Pero si tú eres consciente de la presencia de Jesús y que no tiene que ver con tu estado emocional, sino con la fidelidad de su promesa y con los atributos y perfecciones de su carácter. Él es el omnisciente, Él es el omnipresente, Él es fiel y verdadero, Él es el que está contigo día y noche, aunque lo ignores o aunque lo percibas. La conciencia de su presencia tiene que ser algo claro en tu vida. Por eso, empezar el día pensando que tu mundo eres tú y tu trabajo es algo totalmente destructivo, totalmente mortal, porque acuérdense que estamos hablando de que Jesús dice, tienes que permanecer en mí, y si tú no puedes ser consciente de su presencia, tú no puedes permanecer en él. Si no puedes permanecer en él, te secas. Estoy hablando de tu alma, estoy hablando de tu espíritu. Si tú abres los ojos y la única conciencia que tienes es que tienes que ir al trabajo, te tienes que bañar, si eso es lo único que gobierna tu mente, tú no puedes permanecer en él. Necesitas ser consciente de tu presencia. Yo tengo grabado en mi memoria una palabra que el Señor le dijo a Abraham. Después de que Abraham mintió y se fue para Egipto y regresó y dijo que la mujer no era la mujer, sino que era la hermana, y en fin, todo ese rollo. Hay un momento en que Dios llama a Abraham y le dice, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo, sé consciente de que mis ojos te ven. Sé consciente de que yo escudriño lo profundo de tu corazón y lo más oculto de tus pensamientos. Sé consciente de mi omnisciencia, de mi omnipresencia, de mi poder, de mi presencia permanente en tu vida. Está consciente de eso. Cuando tú abres los ojos en la mañana, tienes que estar consciente de eso. Abrir los ojos es saber que Dios te regaló un día más. Abrir los ojos es saber que Dios guardó tu sueño, que mientras dormías Él te cuidaba. ¿A cuántos no les ha dado un infarto dormir? No han regresado. Abrir los ojos significa que Dios está contigo. Abrir los ojos cada mañana significa que Él es fiel, que tienes una oportunidad, que Él está esperando algo de ti, al mismo tiempo que está suministrándote todo lo que necesitas para vivir. Conciencia de su presencia, como el aire que respiras. Respiras porque Él te hace vivir, porque Él te hace respirar. La segunda cosa, además de la conciencia de su presencia, y que lo sacamos de aquí, del mismo texto, es tener su palabra en el corazón. Mire lo que dice el versículo 3, de lo que hace la palabra de Dios en el corazón. Versículo 3 de Juan 15. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra limpia, la palabra limpia. Si tú tienes problemas, óigase bien, perdónenme la claridad y la crudeza. Si tú tienes problemas de pornografía, de pensamientos malos, de ataques de pánico, de sentimientos de abandono, de sentimientos de rechazo, de complejos, que la palabra de Dios more, no que la palabra de Dios la oigas el domingo o en el devocional, que la palabra de Dios more. ¿Y por qué dice more? ¿Por qué la palabra debe morar en abundancia? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y cortante como espada de doble filo. Si tienes la palabra dentro, no puedes dejar a Jesús. La palabra de Jesús es vida. Te lo voy a decir, te lo voy a mostrar en otros textos. En el capítulo 6, retrocedamos al capítulo 6 de Juan. En el mismo capítulo 6, él dice de su palabra, en el versículo 63, dice, el Espíritu
es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Hermano, la palabra de Jesús es la vida de Jesús en nosotros. Es la vida de Jesús en nosotros. Aquí dice claramente, mira, en el ya te doy el texto, 6:63 y el versículo 3 de el capítulo 15. En el versículo 7 dice más claramente Jesús, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Sí, porque es que eso de permanecer, hermano, tú tienes que ir a trabajar. Tú tienes que cocinar, tú tienes que atender público, tú tienes que atender gente, tú no puedes permanecer, o sea, no podemos decir que Jesús está hablando de la oración, implica la oración, pero Jesús no puede estar hablando de la oración, porque tú no puedes quedarte allá en una gruta orando las 24 horas del día, tú tienes que salir, pero Jesús está diciendo, tienes que permanecer, así que no puede ser simplemente una oración. Entonces, dice, si mis palabras, versículo 7, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. De eso vamos a hablar después. Ahora estamos hablando solamente de qué significa permanecer. Que la palabra de Jesús permanezca en ti. Dime qué puedes hacer para que su palabra permanezca en ti. Miren, yo sé que la palabra de Dios es viva. Yo sé que la palabra de Dios es luz. Yo sé que cuando tú estás sentado aquí oyendo la voz de Dios, yo sé que tu conciencia se alumbra, que tu mente se alumbra y que tú en el discurrir de tu mente, tú dices, ¿verdad que sí? Yo no debo vivir como vivo. ¿Qué es lo que tú necesitas entonces? Tú necesitas oír esto mismo mañana también. Oír esto mismo pasado también. Llevarlo dentro del corazón para que camines por la vida como caminó Juan el Bautista, como una antorcha que ardía y que alumbraba, porque tú estás en la luz, porque tienes comunión con la luz. La palabra de Dios debe estar en tu vida. Y eso no se resuelve ni el jueves ni el domingo. Eso se resuelve con una decisión tuya de comerte la palabra, de tragarte la palabra, de no ser indiferente a la palabra, de no ser simplemente un oidor olvidadizo. Y por último, permanecer en Jesús es permanecer en su amor. Permanecer en su amor es permanecer amando a los hermanos. Ven al versículo 10. Juan 15, versículo 10. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El versículo 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Habrá quien dice, yo amo a Jesús, pero no amas a los hermanos. Falso. Si no amas a los hermanos, no amas a Jesús. Es solamente una frase religiosa. Juan capítulo 15, versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Permanecer en Jesús es permanecer en el amor de los hermanos. Si tú tienes un hermano que no te gusta, que te cae mal, si tienes un asunto con un hermano sin resolver, te estás desprendiendo de la comunión con Cristo, te estás desprendiendo de esa dependencia. Tú no puedes tener un hermano con el cual no te relacionas, con el cual no tienes afecto, tienes que permanecer en el amor. Por eso cada vez que hay una problemática, un conflicto con un hermano, algo que se está empañando, algo que se está embolatando, tú tienes que ir al trono de la gracia y tienes que ir donde el hermano y tienes que pedirle perdón. Por eso es que Dios dice, si traes tu ofrenda aquí al altar y te acuerdas que hay un hermano que tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, ve y ponte y reconcíliate con tu hermano. No es posible permanecer en Jesús y al mismo tiempo estar de pelea con alguien en la iglesia. No es posible. No es posible. No es posible.
el versículo 17. Dice otra vez Jesús, esto os mando, que os améis unos a otros, que os améis unos a otros. Ven conmigo a Primera de Juan. ¿Cómo lo entendió tan perfecto Juan? En la misma carta, o sea, el mismo Juan, en la carta que escribe al final, primera carta de Juan, al final ya para llegar al Apocalipsis. Mira cómo lo escribe Primera de Juan capítulo 1, el versículo 5. Voy a empezar a leer desde el versículo 5. Miren que es el mismo lenguaje y la misma doctrina de Juan y el mismo tema de la luz, de la verdad, de permanecer en Jesús. Dice Juan capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que os hemos oído de él. O sea, este es el mensaje que nosotros oímos de Cristo, dice el apóstol Juan. Y el que les anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Habrá tinieblas en tu vida, pero en Dios no hay tinieblas. Luego, si tú tienes comunión con Dios, tú tienes que renunciar a las tinieblas que haya en tu vida. ¿Y cuáles son esas tinieblas? Sigamos leyendo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de pecado. Ven al versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos ahora a leer del 8 en adelante. Sí, que tengo las citas al revés. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. El versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Versículo 9 del capítulo 2. Este es el texto que estoy buscando para que entendamos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9, dice, el que dice que está en luz, oye, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Repito, permanecer en Jesús es estar consciente todo el día de su presencia. Permanecer en Jesús es que la palabra de Jesús permanezca en tu corazón. Permanecer en Jesús es permanecer en amor, amando a todos los hermanos. Cualquier cosa que tú tengas contra un hermano son tinieblas en ti. Cualquier rencor, cualquier resentimiento, cualquier agravio, cualquier cosa que no ha sido resuelta, son tinieblas. Son tinieblas. ¿Y por qué es tan difícil? Dice, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Y si tú quieres tener comunión con la luz, tú tienes que permitir que esa luz llegue a tu vida. La luz vence las tinieblas. Esta carta la escribió el apóstol Juan, el mismo que escribió el evangelio que estamos estudiando. Y él dice claramente en el versículo 3, todo lo que hemos visto y oído, o sea, acerca de Jesús, es lo que les anunciamos. ¿Para qué? Para que vosotros tengáis también comunión con nosotros, porque nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Todo esto es posible si permanecemos en Cristo Jesús. No es posible si solamente permaneces en una religión. Él es la vid verdadera. La religión es un engaño, así parezca bonita. Dios viene a nuestras vidas a destruir la religión. Cristo descendió. Cristo se encarnó. Cristo murió. Cristo resucitó. Y Cristo viene por los que son suyos. Eso es todo.
lo demás es religión. Lo demás es religión.